Ahora bien, esta fue una manera muy simplificada y esquemática de explicar lo que ocurre en la realidad. En el lenguaje de los relojes biológicos, los componentes activadores son dos proteínas que se denominan clock y bimol. Estas proteínas se unen al ADN en el núcleo, que anteriormente denominamos zona de control, y de esta manera pueden modular el encendido o el apagado de la expresión de un conjunto de genes. Por otro lado, los elementos represores también son dos proteínas que se denominan per y cry. Estas proteínas, una vez que se sintetizan, se almacenan en el citoplasma, que anteriormente denominamos zona de almacenamiento. Una vez que se unen entre sí, son capaces de ingresar nuevamente al núcleo, en donde inhiben la función activadora de clock y bimol. El mecanismo del reloj molecular puede ser entendido en su totalidad como un mecanismo o un sistema de retroalimentación negativa. ¿Qué significa esto? Que se produce un efecto contrario al estímulo inicial. Es decir, que si un factor o alguna proteína llega a una determinada concentración dentro del sistema, la respuesta de nuestro organismo será volver a sus niveles normales. De esta manera, podemos considerar al sistema circadiano como un mecanismo que fluctúa entre distintos estados repetidamente y con una frecuencia estable. Los componentes clock y bimol son factores de transcripción capaces de formar un heterodímero, es decir, la unión de dos proteínas distintas. Posteriormente, este heterodímero reconoce secuencias específicas en el ADN y se unen a ellas. Estas secuencias se denominan sitios E. Luego de que el heterodímero clock y bimol se una a los sitios E, es capaz de activar la expresión de un conjunto de genes, dentro de los cuales se encuentran los genes represores per y cry, como se puede observar en el esquema. Como mencioné anteriormente, las proteínas per y cry, una vez que se sintetizan, se comienzan a acumular en el citoplasma. Posteriormente, estas proteínas se unen entre sí y vuelven a ingresar al núcleo, en donde lo que hacen es secuestrar el heterodímero clock y bimol para inhibir su función activadora. Este circuito de retroalimentación negativa posee un periodo aproximado de 24 horas, el cual va a depender del grado de acumulación de los elementos represores en el citoplasma. Ahora bien, para poder reiniciar un nuevo ciclo de este sistema es necesario eliminar la represión ejercida por per y cry. Para ello son necesarias enzimas que son responsables de la degradación de los componentes represores en el citoplasma. Entonces, ante la ausencia de los componentes per y cry en el núcleo, el heterodímero clock y bimol es capaz de iniciar un nuevo ciclo de 24 horas. En resumen, en el siguiente gráfico podemos ver el circuito completo que cumple el reloj molecular, el cual es el responsable de generar las oscilaciones endógenas con un periodo cercano a las 24 horas. Ahora bien, el heterodímero clock y bimol no solo es capaz de activar la expresión de los componentes represores, sino que también es capaz de activar la expresión de un conjunto de genes que se denominan genes controlados por el reloj. Este conjunto de genes está involucrado en vías metabólicas de nuestro organismo, como por ejemplo la glicólisis, la síntesis y oxidación de ácidos grasos o la gluconeogénesis, las cuales se dice que son rítmicamente coordinadas por el reloj. Es por ello que alteraciones de nuestro reloj molecular pueden traer consecuencias problemáticas en la salud humana, como por ejemplo alteraciones en el sueño o insomnio o una mayor incidencia del desarrollo de cáncer o síndromes metabólicos, entre otras problemáticas. Respecto a la influencia del reloj molecular en la salud de los seres humanos, estaremos hablando en el último módulo de este capítulo. Por último, podríamos hacer una analogía entre el mecanismo del reloj molecular y un reloj de arena, en el cual los granos de arena serían los elementos represores per y cry en el citoplasma. Entonces, a medida que se van sintetizando los elementos represores, se va llenando el reloj de arena, hasta un determinado punto en el cual comienza el vaciado, el cual es el proceso que involucra la degradación de los elementos represores o su traslocación al núcleo para de esta manera inhibir al heterodímero clock y bimol y cerrar el ciclo de 24 horas.